Bienvenidos a Verso Stories. El lugar donde las historias cobran vida. Acompáñame a descubrir qué hay más allá de lo evidente. Hoy presentamos, El poder y que nadie comprendió capítulo 3. Hay derrotas que terminan cuando termina el combate. Hay golpes que duelen unas horas. Hay heridas que sanan con reposo, vendas y tiempo. Pero existen humillaciones que no se quedan en el momento en que ocurren. Te siguen. Entran contigo a tu casa. Se sientan en tu mesa. Aparecen en las conversaciones que todos intentan evitar. Se reflejan en los ojos de las personas que amas. Y poco a poco, sin gritar, comienzan a cambiar la forma en que el mundo pronuncia tu nombre. Para Noah Araben, el veredicto del obelisco no terminó en la plaza. No terminó cuando bajó del escenario. No terminó cuando las cámaras dejaron de enfocarlo. Tampoco terminó cuando cerró la puerta de su habitación y fingió que podía respirar con normalidad. El veredicto lo siguió hasta la madrugada. Hasta sus sueños. Hasta el vidrio frío de la ventana. Hasta esa línea curva que él no recordaba haber dibujado. Noah permaneció de pie frente a la ventana durante varios minutos. El cielo aún estaba oscuro. La ciudad dormía a medias, iluminada por anuncios lejanos que seguían mostrando el rostro de Emilia en edificios, estaciones y pantallas públicas. La marca sobre el vidrio se desvanecía lentamente bajo el calor de sus dedos. Era pequeña. Simple. Una curva casi perfecta. A primera vista no significaba nada. Pero Noah no podía dejar de mirarla. Porque la había sentido. No la había visto solamente. La había sentido bajo la piel. Como si aquella línea no estuviera dibujada en el vidrio, sino en algún lugar profundo de su cuerpo. 1, 2, 3. El ritmo todavía vibraba en su memoria. El mismo ritmo del sueño. El mismo pulso que había escuchado frente al obelisco. Noah apartó la mano. La marca terminó de desaparecer. La ventana quedó limpia. Como si nada hubiera ocurrido. Él tragó saliva. Estoy cansado, susurró. Eso tenía sentido. Había sido un día horrible. No había dormido bien. Había entrenado demasiado. Se había golpeado la mano hasta sangrar. Su mente podía estar inventando cosas. Su cuerpo podía estar respondiendo al estrés. Los sueños podían sentirse reales cuando uno estaba roto. Todo tenía una explicación lógica. Noah quería creerlo. Necesitaba creerlo. Porque si no era cansancio, entonces era algo más. Y esa posibilidad le daba miedo. No el miedo que había sentido en la plaza. No el miedo a fracasar. No el miedo a ser débil. Era otro tipo de miedo. El miedo a descubrir que algo dentro de ti se está moviendo sin pedir permiso. Noah retrocedió hasta sentarse en la cama. Miró su mano derecha. Los nudillos seguían irritados por el entrenamiento del día anterior, pero el dolor era menor. Demasiado menor. No debería haber bajado tan rápido. Presionó la piel con el pulgar. Le dolió. No mucho. Lo suficiente para convencerse de que no había nada milagroso. Respiró hondo. Volvió a acostarse. Pero no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía la runa del sueño. Pequeña. Lejana. Palpitando en medio de la oscuridad. Y escuchaba aquella frase imposible. Aún no. Noah no sabía quién la había dicho. No sabía si era una advertencia, una respuesta o simplemente una parte rota de su imaginación. Pero una cosa era segura. La voz no sonaba como la del obelisco. La voz artificial del obelisco había sido fría, perfecta, sin emoción. Aquella voz, en cambio, había sonado cansada. Antigua. Como alguien que llevaba mucho tiempo esperando. La mañana llegó sin permiso. La primera luz entró por la ventana y encontró a Noah sentado al borde de la cama, con la espalda encorvada y los ojos abiertos. Desde la planta baja llegaban voces. No las voces normales de una casa familiar. Eran voces de trabajo. Firmes. Rápidas. Profesionales. Noah se levantó. Se lavó la cara. Se miró al espejo. Intentó acomodarse el cabello. No sirvió de mucho. Por un instante,
recordó a Emilia corrigiéndole la camisa antes de la ceremonia. Ese gesto parecía haber ocurrido en otra vida. Una vida donde todavía existía la posibilidad de que su hermana lo mirara como antes. Bajó las escaleras despacio. A mitad de camino se detuvo. La casa Araben parecía haberse convertido en una oficina. Había asistentes entrando y saliendo. Un hombre instalaba pequeños cristales de comunicación sobre la mesa del comedor. Una mujer revisaba vestidos sobre una percha móvil. 2 guardias del ministerio estaban junto a la puerta principal. Valeria Knox, la consultora de imagen, caminaba con una tableta de cristal en la mano, dictando instrucciones a una asistente más joven. No. Esa foto no. En esa se ve cansada. Usa la del momento en que la corona se cierra. Sí, esa. Y quita el encuadre amplio. No necesitamos mostrar demasiado del resto de la plaza. Noah comprendió lo que significaba el resto. Él estaba en algunas de esas tomas. Probablemente de fondo. Probablemente con su cara destruida. Probablemente como el detalle incómodo que nadie quería conservar. En la sala principal, Emilia estaba sentada frente a una cámara pequeña. Un funcionario del ministerio le hacía preguntas mientras otra mujer ajustaba la luz dorada sobre su rostro. Damián observaba todo con atención. Clara estaba a su lado, sosteniendo una taza que ya debía estar fría. Solo algunas respuestas simples, dijo Valeria al pasar junto a Emilia. Nada de promesas políticas. Nada de comentarios sobre gremios. Y, sobre todo, mantén el tono humilde. El público ama los prodigios, pero solo si sienten que todavía pueden tocarlos desde abajo. Emilia asintió. Entiendo. Noah bajó el último escalón. Nadie lo saludó al principio. Nadie lo ignoró con crueldad. Eso habría sido más fácil de odiar. Simplemente estaban demasiado ocupados girando alrededor de Emilia. Como planetas alrededor de un sol recién nacido. Clara fue la primera en verlo. Noah. Su voz sonó baja. Casi culpable. Buenos días, dijo él. Damián giró apenas la cabeza. Te levantaste tarde. Noah miró el reloj de pared. Eran las 7:30. No dormí mucho. Hoy todos estamos cansados, dijo Damián. No lo dijo como reproche directo. Pero sonó como uno. Valeria se acercó con una sonrisa calculada. Buenos días, Noah. Justo quería hablar contigo. Noah sintió una presión en el estómago. ¿Conmigo? Sí. Muy breve. Ella hizo un gesto para apartarlo hacia el pasillo lateral, lejos de la cámara. Noah la siguió. Valeria bajó la voz, aunque su sonrisa permaneció intacta. Durante las próximas entrevistas, sería mejor que no cruces por la sala principal. Noah la miró. ¿Por qué? Por control visual. Control visual. Exacto. Queremos que el mensaje de hoy sea claro. Emilia. Corona solar. Nueva esperanza de Arkan. Si apareces en el fondo, algunos medios podrían intentar desviar la conversación hacia la diferencia entre los dos resultados. Noah respiró por la nariz. La diferencia. Valeria inclinó la cabeza con falsa delicadeza. ¿Sabes a qué me refiero? Sí. Lo sabía. Todos hablaban en círculos, como si las palabras limpias pudieran ocultar lo que realmente pensaban. Diferencia. Contraste. Narrativa. Perfil bajo. Imagen familiar. Nadie decía vergüenza. No hacía falta. ¿Quieres que me esconda en mi cuarto?, preguntó Noah. Valeria no perdió la calma. Quiero evitar que seas lastimado innecesariamente. Qué amable. La sonrisa de Valeria se enfrió apenas. Noah, entiendo que estás sensible. Él la interrumpió. No. No lo entiendes. Durante un segundo, algo en su propia voz lo sorprendió. No había gritado. No había levantado demasiado el tono. Pero había firmeza. Una firmeza pequeña, torpe, nueva. Valeria lo estudió con más atención. Tu padre me pidió que cuide la imagen de la familia. Mi padre te pidió que cuides la imagen de Emilia. Valeria no respondió. Porque era verdad.
Ese silencio fue suficiente. Noah miró hacia la sala. Emilia estaba respondiendo una pregunta con voz suave. Ser clase S no me hace superior a nadie. Solo me recuerda que tengo una responsabilidad más grande. La frase sonó perfecta. Demasiado perfecta. Los funcionarios sonrieron. Valeria sonrió. Damián sonrió. Noah sintió algo amargo en la lengua. No porque Emilia hubiera mentido. Tal vez incluso lo creía. El problema era que, en aquella casa, la responsabilidad más grande de Emilia parecía incluir volverlo invisible a él. Noah regresó hacia las escaleras. Clara lo detuvo con un gesto. Noah, espera. Él se quedó quieto. Su madre se acercó. Tenía ojeras discretas bajo el maquillaje. Sé que esto es difícil. Noah la miró. ¿Para quién? Clara cerró los ojos un instante. Para todos. Noah casi se rió. Pero no lo hizo. Porque, a pesar de todo, seguía queriendo a su madre. Y verla incómoda también le dolía. Mamá, ayer me dijeron que no aparezca demasiado. Hoy me dicen que no cruce la sala. Mañana, ¿qué va a hacer? Que no use el apellido. Clara se estremeció. No digas eso. Entonces dime que no va a pasar. Ella abrió la boca. Pero no habló. Noah sintió la respuesta antes de escucharla. Clara tomó sus manos. Solo necesitamos tiempo. Noah miró sus dedos entre los de ella. La mano de su madre era cálida. Por un segundo, esa calidez casi lo quebró. Yo también necesitaba tiempo ayer, dijo él. Y todos estaban demasiado ocupados. Clara apartó la mirada. Noah soltó sus manos con cuidado. Subió las escaleras. Esta vez, nadie lo detuvo. En su habitación, cerró la puerta y apoyó la frente contra la madera. Quería gritar. Pero no lo hizo. Quería llorar. Pero ya no salía nada. Quizás había un límite para la tristeza que el cuerpo podía mostrar en tan poco tiempo. Caminó hasta el escritorio. La fotografía de él y Emilia seguía boca abajo. No la levantó. No todavía. Se sentó frente a sus cuadernos. Abrió uno en blanco. Escribió en la primera página. Movimiento armónico. Se quedó mirando esas dos palabras. Luego, debajo, agregó. Clase I. Valoración oficial, sin potencial de combate. La tinta parecía más cruel que la pantalla del obelisco. Porque ahora era su propia mano la que lo escribía. Respiró hondo. Recordó al anciano del parque. No golpees. Mueve. Tomó otra línea y escribió. Primer fenómeno extraño, golpe limpio sin dolor. Segundo fenómeno extraño, sueño con obelisco y ritmo. Tercer fenómeno extraño, marca curva en ventana. Miró la lista. Parecía absurda. Como las notas de alguien desesperado por convertir coincidencias en esperanza. Noah dejó el lápiz. Se puso de pie. El cuarto no era grande, pero tenía suficiente espacio entre la cama y el escritorio. Respiró. Levantó lentamente el brazo. No golpeó. Solo movió. Adelante. Regresar. Adelante. Regresar. Los primeros intentos fueron torpes. Su hombro se tensaba demasiado. La muñeca se inclinaba mal. El peso del cuerpo caía hacia un lado. Pero ahora podía notarlo. Eso era lo extraño. Antes del despertar, Noah nunca habría prestado atención a esos detalles. Sabía de teoría. Había leído manuales. Había visto vídeos. Pero sentir el error era distinto. Era como escuchar una nota desafinada dentro de su propio cuerpo. Movió otra vez. Más lento. El pie derecho estaba demasiado cargado. Lo corrigió apenas. El movimiento se volvió más suave. Su respiración entró tarde. Lo repitió acompañando el aire. Mejor. No espectacular. No poderoso. Solo mejor. No abrió los ojos. Esa palabra, por primera vez, no le pareció tan pequeña. Mejor. No fuerte. No especial. No digno de cámaras.
solo mejor. Y después de haber sido llamado inútil por el mundo entero, incluso una mejora diminuta se sentía como una grieta en una pared enorme. Repitió el movimiento durante casi una hora. No ocurrió nada visible. No hubo luz. No hubo voz. No apareció una pantalla misteriosa. Pero al terminar, el dolor de su espalda era menor que de costumbre. Su respiración estaba más ordenada. Y sus nudillos, aunque seguían lastimados, no ardían tanto. Noah volvió a sentarse y escribió. No aumenta fuerza. Reduce error. Se quedó mirando la frase. Reduce error. No sonaba heroico. Pero sonaba real. Antes de que pudiera seguir escribiendo, alguien golpeó la puerta. Noah cerró el cuaderno por instinto. Sí. La puerta se abrió. Emilia entró. No llevaba ya la ropa sencilla de la mañana, sino un vestido blanco con detalles dorados en el cuello y las mangas. No era un vestido de gala completo, pero tampoco ropa normal. Parecía la imagen que alguien había diseñado para que el mundo la admirara. Noah se levantó. ¿Necesitas algo? Emilia miró el cuarto. Sus ojos se detuvieron un instante en la fotografía boca abajo. Luego en el cuaderno cerrado. Valeria me dijo que discutiste con ella. Noah respiró despacio. No discutí. Noah. Le dije la verdad. Emilia cerró la puerta detrás de ella. La verdad no siempre ayuda. Él la miró. Eso suena como algo que diría papá. Emilia apretó un poco los labios. Papá está intentando manejar una situación difícil. ¿Soy la situación difícil? No dije eso. Pero todos lo piensan. Emilia caminó hacia la ventana. Desde allí podía verse parte de la calle, los periodistas, los drones flotando frente a la casa. No entiendes la presión que hay ahora. Noah soltó una risa baja. Tienes razón. No entiendo que se siente que todos te quieran cerca. Emilia giró. Eso no es justo. Y lo otro sí. ¿Qué otro? Noah sintió que algo dentro de él se agitaba. No era furia todavía. Era dolor buscando una forma de hablar. Que me pidan desaparecer para que tu historia se vea mejor. Emilia bajó la mirada. Por primera vez desde la ceremonia, pareció realmente afectada. No quiero que desaparezcas. Noah la miró con esperanza, aunque intentó no mostrarlo. Entonces dilo abajo. Emilia no respondió. La esperanza se apagó rápido. Demasiado rápido. Eso pensé, dijo Noah. No es tan simple. Para mí sí. Porque no eres tú quien tiene el ministerio encima, a las academias llamando, a los gremios enviando representantes, a las familias poderosas intentando acercarse. No eres tú quien tiene que responder cada palabra sabiendo que una frase puede cambiarlo todo. Noah la observó en silencio. Tienes razón, dijo al fin. Yo solo tengo que aprender a no existir demasiado fuerte. Emilia cerró los ojos. Noah, por favor. Él apartó la mirada. No quería seguir. La conversación dolía porque, incluso ahí, incluso después de todo, una parte de él quería que Emilia diera un paso hacia adelante. Solo uno. Que dijera que nada de aquello importaba. Que recordaba la promesa. Que si ella subía, él no se quedaba abajo. Pero Emilia no lo dijo. En lugar de eso, habló en voz baja. Hay una recepción mañana en la sede del ministerio. Noah levantó la vista. Una recepción. Para presentar oficialmente mi evaluación avanzada. Irán academias, patrocinadores y representantes del consejo local. Bien. Emilia respiró hondo. Papá cree que sería mejor que no asistas. Noah se quedó inmóvil. La frase no lo sorprendió. Eso fue lo peor. Ya la esperaba. Su pecho dolió igual. Pero no fue sorpresa. Fue confirmación. ¿Y tú? Preguntó. Emilia lo miró. ¿Qué? ¿Tú qué crees? Ella tardó demasiado. Noah sintió que cada segundo agregaba peso a la respuesta. Creo que si vas, la prensa va a usarlo para atacarte. Noah sonrió apenas. Qué conveniente que lo que me protege también protege tu imagen.
Emilia dio un paso hacia él. No digas eso. ¿Por qué? Porque suena feo. Porque no es justo. Ayer todos hablaban de justicia cuando el obelisco decidía el valor de la gente. Ahora que me tocó perder, de repente todo es estrategia. Emilia no encontró respuesta. Noah se sentó en la silla. Estaba cansado. No físicamente. Más adentro. Puedes irte, dijo. Emilia abrió la boca. La cerró. Luego caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. Noah. Él no la miró. Sí. Yo no pedí que esto pasara. Noah tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz fue baja. Yo tampoco. Emilia salió. La puerta se cerró suavemente. Noah permaneció sentado un largo rato. Abajo, las voces continuaron. La vida de Emilia avanzaba a toda velocidad. La suya parecía haber quedado atrapada en una habitación demasiado pequeña. Esa tarde, Lucas le envió un mensaje. ¿Estás bien? Noah miró la pantalla durante casi un minuto antes de responder. No mucho. La respuesta de Lucas tardó más de lo esperado. Lo siento. Hoy estuve con lo de la Academia Liran. Mis padres están intensos. Noah escribió. Está bien. Lucas respondió rápido. No te lo tomes mal. Mañana podríamos vernos un rato. Noah leyó el mensaje. Podríamos. Un rato. No era nada malo. Lucas no había hecho nada malo. Pero algo en la distancia entre esas palabras y la promesa de la infancia le dejó un sabor amargo. Pase lo que pase, vamos juntos. Quizás seguir juntos era fácil cuando ninguno había caído todavía. Noah dejó el teléfono boca abajo. No respondió más. Al caer la noche, la casa Araben estaba iluminada como si hubiera una celebración. Pero no era una fiesta. Era preparación. Emilia ensayaba respuestas en la sala. Valeria corregía su postura. Damián revisaba contratos preliminares en el comedor. Clara hablaba con modistas. Nadie llamó a Noah para cenar. Él esperó. Al principio pensó que quizá estaban ocupados. Luego pensó que tal vez cenarían más tarde. Finalmente, cuando bajó cerca de las 10, encontró la cocina vacía. Había un plato cubierto sobre la mesa. Frío. Una nota de Clara decía: te dejamos comida. Descansa. Noah miró el plato. No estaba enojado por la comida fría. Estaba enojado porque la nota era amable. Porque la amabilidad mínima hacía más difícil odiarlos. Comió en silencio. Desde la sala llegó la voz de Valeria. Recuerda, Emilia. Si preguntan por tu hermano, responde con respeto pero vuelve rápido al mensaje principal. Noah dejó el tenedor. No se movió. La voz de Emilia sonó después. ¿Qué mensaje principal? Que tu familia está unida, que todos están orgullosos y que ahora quieres enfocarte en tu responsabilidad como clase S. Y si preguntan por su resultado, dices que cada despertar tiene un camino distinto. Damián intervino. Y que Noah tomará un tiempo privado para adaptarse. Noah sintió que la comida se le volvía piedra en la boca. Tiempo privado para adaptarse. No era una mentira completa. Eso la hacía peor. Emilia preguntó. ¿No sería mejor que él también estuviera preparado para responder? Hubo un silencio. Noah levantó apenas la cabeza. Damián respondió. No. Solo eso. Una palabra. Firme. Definitiva. Noah no está preparado para manejar esto. Noah cerró los ojos. Valeria habló con tono profesional. Además, su presencia puede afectar el tono de la recepción. Clara dijo algo en voz baja que Noah no alcanzó a distinguir. Luego Emilia habló otra vez. Es mi hermano. El corazón de Noah dio un pequeño golpe. Uno solo. Débil. Peligroso. Damián respondió. Y precisamente por eso debe entender lo que está en juego. El silencio volvió. Noah esperó. Esperó que Emilia insistiera. Esperó escuchar su voz defenderlo como en el jardín, con barro en la ropa y los puños cerrados.
Pero esa Emilia ya no estaba en la sala. O quizá estaba, pero demasiado lejos. La voz de Emilia llegó finalmente. «Está bien». No abrió los ojos. La cocina quedó inmóvil a su alrededor. «Está bien». 2 palabras. Nada más. No necesitó escuchar el resto. Se levantó sin terminar la comida y subió a su cuarto. Esta vez sí tomó la fotografía del escritorio. La miró. Los 2 niños embarrados seguían sonriendo. Congelados en una promesa que el tiempo estaba empezando a romper. Noah pasó el pulgar sobre el rostro infantil de Emilia. «Mentiste», susurró. La palabra salió antes de que pudiera detenerla. Y apenas la dijo, se arrepintió. Porque no sabía si Emilia había mentido entonces. Quizás la niña de la foto había dicho la verdad. Quizás el problema era que las personas crecen. Y a veces, al crecer, dejan atrás las promesas que hicieron cuando todavía eran buenas. Noah dejó la fotografía dentro de un cajón. No boca abajo. No en la basura. Solo dentro de un cajón. Como algo que aún dolía demasiado para mirar. Luego volvió al centro del cuarto. Respiró. Movió el brazo. Una vez. Otra. Otra. La rabia quería hacerlo golpear. Pero recordó al anciano. No golpees. Mueve. Noah cerró los ojos. Esta vez no buscó fuerza. No buscó magia. No buscó venganza. Solo buscó no romperse. Adelante. Regresar. Respirar. Ajustar. Adelante. Regresar. El movimiento se repitió en la oscuridad. Lento. Silencioso. Insignificante. Abajo, Emilia seguía ensayando cómo sonar humilde ante el mundo. Arriba, no aprendía a respirar sin hacer ruido. Y muy lejos de la casa Raven, en una habitación iluminada por una sola vela, la anciana de cabello blanco abrió un viejo cuaderno cubierto de polvo. En la primera página había un símbolo dibujado a mano. Una curva perfecta. La misma que había aparecido en la ventana de Noah. La anciana pasó los dedos sobre el papel amarillento. Sus ojos temblaron. Aurel, murmuró. El patrón volvió. Luego cerró el cuaderno con fuerza. Y por primera vez en muchos años, comenzó a preparar un viaje hacia Arkham. La mañana de la recepción llegó con una calma falsa. Noah despertó antes del amanecer. No porque alguien lo hubiera llamado. No porque tuviera que prepararse. No porque fuera parte de algo importante. Despertó porque su cuerpo ya no parecía conocer el descanso. Durante unos segundos permaneció acostado mirando el techo, escuchando el silencio de la casa. Por primera vez en mucho tiempo, no oyó voces abajo. No oyó asistentes. No oyó teléfonos. No oyó a su padre dando órdenes ni a Valeria corrigiendo respuestas. Todo estaba quieto. Demasiado quieto. Noah giró la cabeza hacia el escritorio. El cuaderno seguía abierto. En la última página había escrito una frase antes de quedarse dormido. Reduce error. La leyó varias veces. No parecía gran cosa. No era el nombre de una técnica. No era una revelación. No era un poder legendario. Pero era lo único que tenía. Una idea pequeña. Una observación débil. Una posibilidad tan frágil que casi daba vergüenza sostenerla. Se levantó con cuidado. El cuerpo le dolía. No como después de un entrenamiento serio, sino como después de repetir demasiadas veces algo que aún no sabía hacer. Los hombros rígidos. La espalda cansada. Los nudillos sensibles. Pero al mismo tiempo había algo distinto. Su respiración entraba más suave. El cuello estaba menos tenso. Al caminar hacia el baño, notó que sus pies hacían menos ruido sobre el suelo. Se detuvo. Miró hacia abajo. Dio otro paso. Luego otro. No era silencio absoluto. No era algo espectacular. Pero el movimiento se sentía más limpio. Como si su cuerpo hubiera dejado de pelear contra sí mismo por un instante. Noah frunció el ceño. Volvió al punto inicial y repitió el camino.
Esta vez, al intentar hacerlo conscientemente, el ruido volvió. Un crujido leve de la madera. Un roce torpe del talón. El cuerpo tenso. Noah soltó aire por la nariz. Claro. Cuando intento hacerlo, lo arruino. Se lavó la cara. Se miró al espejo. El reflejo le devolvió a un chico agotado, con ojeras, cabello desordenado y una expresión que parecía más vieja que el día anterior. La casa entera se estaba preparando para la recepción del ministerio. Y él no iba a ir. La frase era simple. Casi ridícula. No voy a ir. Pero detrás de ella había algo mucho más grande. No era solo una fiesta. No era solo un evento formal. Era la primera presentación oficial de Emilia como clase S. El momento en que los gremios, las academias, los clanes y los medios confirmarían públicamente que la familia Araben había entrado en otro nivel. Y Noah, el hijo menor, el hermano, el otro despertado de la familia, no estaría allí. No porque estuviera enfermo. No porque no quisiera. No porque hubiera decidido apartarse. Sino porque su presencia era incómoda. Lavó sus manos lentamente. El agua fría cayó sobre sus nudillos lastimados. El dolor apareció. No mucho. Suficiente para recordarle que seguía siendo real. Cuando bajó a la cocina, encontró a Clara sola. Su madre estaba de pie frente a la mesa, mirando una lista sobre una tableta de cristal. Llevaba un vestido elegante de color crema y el cabello recogido. Parecía cansada. Muy cansada. Al verlo entrar, su expresión cambió. Noah. Buenos días. Buenos días. Hubo un silencio breve. Clara miró hacia la tetera. ¿Quieres té? Noah asintió. Sí, gracias. Su madre preparó una taza sin decir nada. Ese silencio no era cómodo. Pero tampoco era completamente frío. Era el tipo de silencio de alguien que quiere decir muchas cosas y no se atreve a decir ninguna. Noah se sentó. Clara dejó la taza frente a él. Hoy saldremos temprano. Lo sé. Ella se quedó de pie. Tu padre quiere evitar a los periodistas de la entrada principal. El ministerio enviará un vehículo por nosotros. Noah miró el té. El vapor subía en líneas delgadas. Está bien. Clara apretó los dedos alrededor de la tableta. Noah. Él levantó la vista. Por un instante, su madre pareció a punto de quebrarse. Pero solo por un instante. No quiero que pienses que no nos importa cómo te sientes. Noah la miró en silencio. Clara continuó. Todo pasó muy rápido. Lo de Emilia, los medios, el ministerio, las llamadas. Tu padre está bajo mucha presión. Noah soltó una risa suave. Siempre es la presión. No lo digo para justificarlo. Si lo haces. La frase salió tranquila. Noah no la dijo con rabia. Eso la hizo más pesada. Clara bajó la mirada. Quizás. Noah sostuvo la taza entre las manos. Mamá, no necesito que pelees con papá. No necesito que canceles nada. No necesito que arruines el día de Emilia. Su voz bajó un poco. Solo quería que alguien dijera que esto también me dolió. Clara cerró los ojos. Cuando los abrió, estaban húmedos. Lo sé. Noah esperó. Esperó que se acercara. Que lo abrazara. Que dijera algo más. Pero en el pasillo se escucharon pasos. Damián entró a la cocina hablando por teléfono. No, la llegada debe ser directa. Sin contacto con prensa hasta el ingreso. Valeria manejará la primera declaración. Sí. Emilia hablará después de la presentación del ministro. Vio a Noah. Su expresión apenas cambió. Luego te llamo. Cortó. Clara se secó rápidamente el borde de los ojos. Damián la notó, pero no comentó nada. El vehículo llega en 20 minutos. Estoy lista, dijo Clara. Damián miró a Noah. Valeria enviará un comunicado simple en caso de que pregunten por ti. Noah dejó la taza sobre la mesa. ¿Un comunicado? Sí. ¿Qué va a decir? Damián respondió con calma.
Que estás tomando tiempo privado para adaptarte a tu despertar y que agradeces la preocupación del público. Noah lo miró. Yo no escribí eso. No hace falta. Es sobre mí. Es para protegerte. Noah sintió como una parte de su paciencia se quebraba. Deja de decir eso. Clara susurró. Noah. Pero él no apartó la vista de su padre. Todos dicen que quieren protegerme, pero siempre suena igual. Protegerme significa que no salga. Que no hable. Que no aparezca. Que no estorbe. Damián endureció la mandíbula. ¿Estás emocional? Sí. Estoy emocional. Ayer me humillaron frente a toda Arkham y mi familia decidió que el verdadero problema era cómo se veía eso en cámara. El silencio cayó de golpe. Clara llevó una mano a su pecho. Damián miró hacia la puerta, como si temiera que alguien más hubiese escuchado. Y ese gesto confirmó todo. Incluso allí, dentro de la cocina, con su hijo frente a él, lo primero que pensó fue en quién podía estar oyendo. Noah se puso de pie. No voy a causar problemas hoy. Damián lo observó. Eso espero. Noah sonrió apenas. No una sonrisa feliz. Una sonrisa de alguien que acaba de entender algo tarde. Claro. Subió a su habitación sin terminar el té. No tenía sentido seguir hablando. Con cada conversación, sus palabras se volvían más pequeñas. Como si estuviera intentando empujar una pared con las manos. Desde su cuarto, escuchó el movimiento de la casa aumentando. Puertas. Pasos. Voces. El sonido de un vehículo deteniéndose fuera. Se acercó a la ventana. Abajo, un auto negro del ministerio esperaba junto a la entrada trasera. 2 guardias bajaron primero. Luego Valeria. Después Damián. Clara. Y finalmente Emilia. Noah la vio detenerse un instante antes de subir al vehículo. Llevaba un vestido blanco y dorado mucho más elegante que el de la ceremonia. Su cabello caía como una cascada oscura sobre la espalda. La luz de la mañana tocaba su rostro de una forma casi perfecta. Emilia levantó la vista. Por un segundo, sus ojos encontraron la ventana de Noah. Él no se escondió. Tampoco saludó. Solo la miró. Emilia pareció dudar. Una duda pequeña. Casi invisible. Luego Valeria le dijo algo. Emilia bajó la mirada y entró al auto. La puerta se cerró. El vehículo se alejó. Y la casa Raven quedó en silencio. Noah permaneció frente a la ventana hasta que el auto desapareció al final de la calle. Entonces respiró. No sabía si se sentía abandonado o libre. Quizás ambas cosas se parecían demasiado cuando nadie te elegía. Bajó a la sala. Los asistentes se habían ido. Los guardias también. La casa, que durante 2 días había parecido invadida por el mundo exterior, estaba casi vacía. En la mesa del comedor quedaban papeles, tazas olvidadas, un pañuelo de Clara y una tarjeta negra con letras doradas. Noah la tomó. Ministerio del Despertar. Recepción privada de presentación. Emilia Raven. Clase S. Corona solar. Debajo aparecían los nombres de los acompañantes autorizados. Damián Raven. Clara Raven. Noah leyó la tarjeta 2 veces. Luego una tercera. Su nombre no estaba. Ni siquiera como familiar. Ni siquiera como invitado secundario. Ni siquiera como hermano. Dejó la tarjeta en la mesa con cuidado. No la rompió. No la tiró. No hizo nada dramático. Porque el dolor, a veces, no necesita movimiento. A veces basta con quedarse quieto y entender. La transmisión oficial comenzó a las 10. Noah no pensaba verla. Se lo repitió varias veces. No voy a verla. No me importa. No necesito verla. Pero a las 10:05 estaba sentado frente a la pantalla de la sala, con el control en la mano y el pecho apretado. La imagen mostró el exterior de la sede regional del ministerio. Un edificio enorme, blanco y dorado, con columnas altas y cristales flotantes transmitiendo el evento. Había periodistas detrás de barreras de seguridad. Vehículos oficiales. Guardias. Representantes de academias.
banderas de gremios. La ciudad entera parecía mirar. La voz de una presentadora llenó la sala. Hoy Arkham recibe oficialmente a Emilia Araben, la joven que despertó la habilidad clase S corona solar durante la ceremonia de ayer. Una figura que podría marcar el futuro de nuestra ciudad y, según algunos expertos, del país. La cámara cambió. Emilia apareció bajando del auto. El brillo de los flashes la rodeó. Noah sostuvo el control con más fuerza. La multitud gritaba su nombre. Emilia. Corona solar. Míranos aquí. Damián bajó detrás de ella. Luego Clara. Los tres caminaron sobre una alfombra blanca hacia la entrada principal. Noah sintió algo extraño al verlos. No era envidia. No exactamente. Era la sensación de observar a su propia familia desde el otro lado de una vitrina. Cerca. Visible. Inalcanzable. La presentadora continuó. La familia Araben ha solicitado privacidad respecto al segundo hijo, Noah Araben, quien según un comunicado se encuentra tomando tiempo personal para adaptarse a su propio despertar. Noah soltó una risa seca. Tiempo personal. Adaptarse. Su propio despertar. La forma elegante de decir que lo habían guardado fuera de la imagen. En la transmisión, un periodista le preguntó a Damián. Señor Raven, ¿qué significa este día para su familia? Damián sonrió con precisión. Es un honor enorme. Emilia ha demostrado desde pequeña una disciplina excepcional. Como familia, estamos orgullosos y comprometidos con acompañarla en esta nueva etapa. Como familia. Noah bajó la mirada. Esa palabra cada vez pesaba menos. Luego le preguntaron a Clara. Su madre respondió con voz emocionada. Solo puedo decir que estoy muy orgullosa de mi hija. Siempre supimos que Emilia tenía una luz especial. Noah apoyó la espalda contra el sofá. Siempre supimos. Sí. Eso era cierto. Todos siempre habían sabido algo sobre Emilia. Siempre habían esperado algo. Siempre habían imaginado algo. De Noah, en cambio, apenas habían esperado que no estorbara. La cámara enfocó a Emilia. Un periodista preguntó. Emilia, ayer dijiste que siempre intentaste prepararte para algo grande. ¿Qué sientes ahora que esa grandeza se ha confirmado? Emilia tomó aire. Valeria, visible al fondo, la observaba con atención. Emilia sonrió. Siento gratitud. Sé que una habilidad clase S no es solo un privilegio. Es una responsabilidad. Quiero usar mi poder para proteger a Arkham y honrar a mi familia. Aplausos. La frase funcionó. La cámara la amó. La gente también. Noah no pudo evitar preguntarse cuánto de aquello era Emilia y cuánto era Valeria. Luego llegó la pregunta inevitable. Emilia, muchos han comentado el contraste entre tu despertar y el de tu hermano Noah. ¿Quieres decir algo al respecto? La sala de la casa Araben pareció enfriarse. Noah se quedó inmóvil. En la pantalla, Emilia mantuvo la sonrisa. Pero Noah la conocía. Vio la tensión en sus ojos. Vio la forma en que sus dedos se tocaron apenas. Vio el instante exacto en que eligió qué tipo de hermana iba a ser frente al mundo. Emilia respondió. Cada persona tiene su propio camino. La frase fue suave. Correcta. Segura. Noah está tomando tiempo para adaptarse, y como familia respetamos eso. Hoy quiero enfocarme en la responsabilidad que tengo por delante y en cómo puedo contribuir al futuro de Arkham. La presentadora comentó con admiración. Una respuesta madura de la joven clase S. Noah apagó la pantalla. El silencio de la sala fue inmediato. Cada persona tiene su propio camino. No era una frase mala. No lo insultaba. No lo negaba. Pero tampoco lo defendía. No decía, mi hermano no es una vergüenza. No decía, no permito que lo usen como burla. No decía, él sigue siendo parte de mi familia. Solo lo colocaba lejos. En su propio camino. En una ruta privada. Fuera del foco. Fuera de ella. Noah dejó el control sobre la mesa. Se levantó. La casa se sentía demasiado grande. Demasiado limpia. Demasiado ajena. Subió a su habitación,
tomó su chaqueta y salió por la puerta trasera. No quería estar allí cuando regresaran. No quería escuchar cómo comentaban lo bien que había salido todo. No quería ver a su padre satisfecho. No quería ver a su madre aliviada. No quería ver a Emilia actuando como si nada grave hubiera ocurrido. Caminó sin rumbo durante casi una hora. Arkham estaba más ruidosa que nunca. La transmisión del ministerio se repetía en pantallas públicas. Los vendedores ya ofrecían pequeñas coronas solares de plástico. Los niños jugaban a lanzar fuego dorado con las manos. El nombre de Emilia estaba por todas partes. En una pared digital, un anuncio mostraba su rostro junto a una frase enorme. Un nuevo amanecer para Arkham. Noah se detuvo frente al anuncio. La imagen de Emilia era perfecta. Fuerte. Elegante. Inalcanzable. El viento movió el cabello de Noah sobre su frente. Entonces, debajo del anuncio principal, apareció una sección de comentarios en vivo. La mayoría eran alabanzas. Por fin una verdadera heroína. Arkham necesitaba una clase S. La familia Raven está bendecida. Luego vio uno distinto. No tenía un hermano inútil. Otro apareció después. L y jajaja. Otro. Imaginen ser hermano de una clase S y despertar movimiento armónico. Noah apartó la mirada. Caminó más rápido. No sabía hacia dónde iba hasta que llegó al parque de entrenamiento público. El mismo del día anterior. Las barras metálicas seguían allí. Los muñecos agrietados. El suelo de goma gastado. La banca donde había estado sentado el anciano. Noah miró alrededor. No había nadie. El anciano no estaba. Se sintió tonto por esperar encontrarlo. Ni siquiera sabía su nombre. Quizás solo había sido un viejo curioso. Quizás la frase sobre los obeliscos ocultando cosas no significaba nada. Quizás no estaba tan desesperado por encontrar una explicación que cualquier palabra rara le parecía importante. Dejó la chaqueta en la banca. Se colocó frente al muñeco. Respiró. No golpees. Mueve. Levantó el brazo lentamente. El primer movimiento fue torpe. El segundo también. El tercero un poco menos. Noah intentó vaciar la cabeza. No pensar en Emilia. No pensar en la recepción. No pensar en su padre. No pensar en el anuncio. Solo el cuerpo. El pie. La rodilla. La cadera. El hombro. La muñeca. La respiración. 1, 2, 3. El ritmo volvió. No como una voz. No como un sueño. Solo como una sensación. Un orden pequeño escondido dentro del movimiento. Noah movió el brazo otra vez. Esta vez el aire pareció ofrecer menos resistencia. No porque fuera más fuerte. Porque desperdició menos. El puño se detuvo a pocos centímetros del muñeco. No lo golpeó. Repitió. Otra vez. Otra vez. Otra vez. El mundo se redujo. El ruido de la ciudad bajó. El anuncio de Emilia quedó lejos. El dolor de su pecho siguió allí, pero dejó de ocuparlo todo. Noah comenzó a sudar. No se detuvo. En algún momento, una pelota de entrenamiento abandonada rodó desde un rincón del parque, empujada por el viento. Noah no la vio hasta que estuvo a punto de golpear su pie. Su cuerpo se movió solo. El pie derecho giró apenas. La rodilla cedió. El peso cambió. La pelota pasó rozando sin tocarlo. Noah se quedó inmóvil. Miró la pelota. Luego miró su pie. No había sido un salto. No había sido velocidad. Solo un ajuste mínimo. Tan pequeño que casi no podía llamarse esquive. Pero no había pensado en hacerlo. Su cuerpo había corregido el error antes de que su mente lo ordenara. Noah sintió un escalofrío. Intentó repetirlo. Pateó suavemente la pelota contra una barra para que rebotara hacia él. La pelota volvió. Esta vez chocó contra su tobillo. ¡Auch! Noah apretó los dientes. Lo intentó otra vez. Falló. Otra vez. Falló. Otra vez.
Logró apartarse un poco, pero torpemente. No era automático. No podía controlarlo. La sensación aparecía y desaparecía como una chispa en la oscuridad. Pero existía. Noah respiró con dificultad. No es fuerza, murmuró. Miró sus manos. No es ataque. Recordó lo que había escrito. Reduce error. Entonces tomó el cuaderno pequeño que llevaba en el bolsillo interior de la chaqueta y agregó una línea nueva. Reacciona antes que yo. Se quedó mirando la frase. Sonaba imposible. Pero sus experiencias de los últimos días también lo eran. El golpe limpio. La marca en la ventana. El sueño. El ritmo. La pelota. No eran pruebas suficientes para decir que su habilidad era fuerte. No eran suficientes para contradecir al obelisco. Pero eran suficientes para hacerle una pregunta al miedo. ¿Y si no es inútil? La pregunta fue pequeña. Tan pequeña que casi desapareció entre el viento y el ruido lejano de la ciudad. Pero Noah la escuchó. Y por primera vez desde el día del despertar, no la rechazó. Siguió entrenando hasta que el sol comenzó a bajar. Al final, apenas había logrado repetir el movimiento correcto 2 veces. 2 veces entre cientos de intentos. Cualquier entrenador se habría reído. Cualquier academia lo habría rechazado. Cualquier clase se lo habría superado sin esfuerzo. Pero Noah no estaba pensando en ellos. Pensaba en la diferencia entre 0 y 2. Antes no podía hacerlo. Ahora, a veces, sí. Y si había un a veces, quizás podía existir un más veces. Y si existía un más veces, quizás algún día. No terminó el pensamiento. No se atrevió. Cuando regresó a casa, ya era de noche. La entrada principal estaba llena de luces. La recepción había terminado y varios autos estaban estacionados frente a la casa Raven. Noah entró por la puerta trasera. Desde el comedor llegaban voces alegres. Risas. Copas. Conversaciones. No era una fiesta oficial, pero se parecía bastante. La respuesta fue impecable, decía Valeria. La frase sobre responsabilidad funcionó muy bien. Ya la están usando en varios titulares. Emilia estuvo perfecta, respondió Damián. Lo estuvo, agregó Clara. Noah se quedó en el pasillo. No quería entrar. Pero tenía hambre. Y, aunque le doliera admitirlo, seguía viviendo allí. Caminó hacia la cocina, intentando pasar desapercibido. No lo logró. Uno de los invitados, un hombre mayor con traje oscuro, lo vio. Oh. Tú eres Noah. Todas las conversaciones bajaron apenas. Noah se detuvo. Damián cerró los ojos un segundo. Muy rápido. Pero Noah lo vio. Sí, respondió. El hombre se acercó con una copa en la mano. El hermano menor. Clase EI, ¿verdad? La forma en que lo dijo fue amable. Demasiado amable. Como quien menciona una enfermedad frente a un enfermo. Noah asintió. Sí. Movimiento armónico. Curioso nombre. Eso dicen. El hombre rió suavemente. Bueno, no todos pueden ser soles. Algunas personas cumplen funciones más discretas. La frase no era directamente insultante. Pero varios invitados sonrieron con incomodidad. Emilia, al otro lado del comedor, se quedó rígida. Noah la miró. Solo un segundo. Suficiente para darle una oportunidad. Ella podría haber dicho algo. Podría haber cortado el comentario. Podría haber cambiado el tono. Podría haber recordado, aunque fuera por un instante, a la niña que se plantaba frente a quien es algo. Podría haber cortado el comentario. Podría haber cambiado el tono. Podría haber recordado, aunque fuera se burlaban de él. Pero no lo hizo. Emilia bajó la mirada hacia su copa. Noah sintió que el último hilo de aquella vieja promesa se tensaba hasta doler. Damián intervino al fin. Noah ha tenido un día largo. Debe estar cansado. Noah sonrió apenas. Sí. Bastante. El hombre levantó la copa. Ánimo, muchacho. El mundo necesita de todo. El mundo necesita de todo.
Noah asintió. Eso parece. Siguió hacia la cocina. Nadie lo detuvo. Nadie lo acompañó. Tomó un vaso de agua. No tenía hambre ya. Solo necesitaba tener algo en las manos para no cerrarlas en puños. Escuchó cómo las conversaciones se reanudaban detrás de él. Más bajas al principio. Luego normales. Como si su aparición hubiera sido una pequeña interrupción incómoda ya resuelta. Subió a su habitación. Cerró la puerta. No con cuidado esta vez. Tampoco con violencia. Solo la cerró. Se quedó de pie en la oscuridad. La ciudad brillaba al otro lado de la ventana. El anuncio de Emilia, lejos, seguía encendido. Noah sacó el cuaderno. Leyó sus notas. Reduce error. Reacciona antes que yo. Volvió a pensar en la pelota. En el movimiento. En el pie que se había apartado solo. Luego pensó en Emilia bajando la mirada. El pecho le dolió. Pero esta vez el dolor no lo hundió del todo. Algo distinto apareció junto a él. No rabia. No venganza. No todavía. Determinación. Pequeña. Débil. Pero viva. Noah tomó el lápiz y escribió una nueva línea. Si el mundo solo mira el rango, aprenderé algo que no se pueda ver. Dejó el cuaderno abierto. Respiró. Levantó el brazo. 1, 2, 3. Movió. Una vez. Otra. Otra. La casa abajo siguió celebrando. Las voces subían por las paredes. El nombre de Emilia aparecía una y otra vez. Noah no lo bloqueó. No intentó fingir que no dolía. Solo siguió moviéndose. En silencio. En la sombra. Como algo enterrado que todavía no sabía que estaba creciendo. Muy lejos de allí, un tren nocturno avanzaba hacia Arkham. En uno de los vagones casi vacíos, una anciana de cabello blanco sostenía un viejo cuaderno sobre las piernas. Sus dedos descansaban sobre el símbolo de la curva perfecta. A su lado, envuelta en tela oscura, había una pequeña caja de madera cubierta de sellos antiguos. La anciana miró por la ventana. Las luces de Arkham comenzaban a aparecer en el horizonte. Si realmente eres como él, murmuró, entonces ellos no tardarán en sentirte. El tren atravesó un túnel. Por un instante, el vagón quedó completamente oscuro. Dentro de la caja de madera, algo golpeó una vez. No fuerte. No como un objeto moviéndose. Más bien como un latido. La anciana cerró los ojos. Demasiado pronto, susurró. Y en la habitación de Noah, al mismo tiempo, su movimiento se detuvo en el aire. No por cansancio. No por dolor. Sino porque, durante un segundo imposible, sintió que algo muy lejano le había respondido. Gracias por acompañarme hasta el final en este relato. Si te ha gustado, dale like, comenta tus ideas y no olvides seguirnos para no perderte ninguna de nuestras historias. Recuerda revisar nuestro perfil para ver la siguiente parte o descubrir nuestro próximo relato. Nos vemos en la próxima historia aquí en Verso Stories.